Hola a todos, bienvenidos a Daily Tech News y prepárense para un nuevo Deep Dive. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que encontramos en fernandojuca.com Ajá. sobre una herramienta de AI llamada Whisper, que es buenísima para transcribir audio, pero al parecer a veces se inventa cosas. Sí, es cierto. De verdad. Whisper, desarrollada por OpenAI, es una maravilla para convertir audio a texto Increíble. en varios idiomas. Wow. Es rápida, precisa, pero tiene esa tendencia a, digamos, rellenar los huecos Rellenarlos con información que no está en el audio original. Ok, eso suena un poco preocupante. ¿Sí? Es como si Whisper estuviera escribiendo su propia historia. Sí, en el mundo de la IA a eso se le llama alucinación. Alucinación, qué fuerte. Whisper, en lugar de dejar un espacio en blanco cuando no entiende algo, simplemente se inventa la información. Y esto, como te puedes imaginar, puede ser un gran problema en ciertos contextos. Claro, imagínate que se usa en un hospital para transcribir las consultas médicas. Uf, Podría ser un desastre. exactamente. Ha hecho un estudio de la Universidad de Michigan. Encontró que Whisper tuvo alucinaciones en 8 de cada 10 transcripciones. 8 de cada 10. Y no solo se inventaba palabras sueltas, sino frases completas fuera de contexto. No me digas. Según un reporte de la Associated Press, Whisper incluso llegó a introducir tratamientos ficticios en transcripciones médicas. Wow, eso sí que da miedo. Ya. fernandojuca.com mencionaba ejemplos específicos Sí. en medicina y en el sistema judicial, ¿verdad? Sí. Sí, Piensa en un juicio donde cada palabra puede ser crucial para el veredicto. claro. Si Whisper inventa una frase que cambia el testimonio de un testigo, las consecuencias podrían ser gravísimas. Sería como una película de suspense, pero la vida real. Totalmente. ¿Y qué está haciendo OpenAI al respecto? No pueden simplemente ignorar un problema tan grande, ¿no? Claro que no. OpenAI está trabajando para mejorar Whisper. Bien. Y por ahora han prohibido su uso en áreas críticas, Sí. como la salud y la justicia. Me alegra oír eso. Están conscientes del riesgo y están tomando medidas para controlarlo. Me parece bien. Sí. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? Bueno, ¿Por qué Whisper alucina en primer lugar? Whisper, como muchas IAs, aprende patrones de grandes cantidades de datos. Claro. El problema es que a veces esos patrones no son perfectos. Y Whisper, en lugar de reconocer que hay información faltante, ¿Ya? intenta predecir lo que debería ir ahí, inventando cosas en el proceso. Es como si fuera un estudiante brillante, Sí. pero un poco demasiado creativo a la hora de responder un examen. Exactamente. Sí. Whisper tiene un potencial increíble, Sí. pero todavía está en desarrollo. Claro. Necesita aprender a ser más precisa y a reconocer cuándo no tiene suficiente información para completar una transcripción. Vale, entonces, Whisper todavía no está lista para usarse en situaciones No. donde la precisión es fundamental. Exacto. Pero, ¿qué se está haciendo para que Whisper sea más precisa en el futuro? Retomando lo de la precisión, Sí. hay varias líneas de investigación Ajá. o metedoras, ¿eh? ¿Cómo? Una se centra en mejorar los algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de Whisper. Le dan a Whisper clases particulares de precisión. En cierto modo, sí. Se trata de entrenarla con conjuntos de datos Ajá. aún más grandes Más grandes. y diversos. Ya veo. Así aprende a reconocer patrones Patrones. más complejos Complejos. y a distinguir mejor. Entre lo que es real Ajá. y lo que es inventado. O sea, darle más experiencia Exacto. para que sus predicciones sean más acertadas. Es como la diferencia entre un estudiante que solo ha leído unos pocos libros y uno que ha devorado una biblioteca entera. Claro. Cuanto más conoce Whisper, Ajá. menos probable es que se equivoque. Tiene sentido. Sí. Y hay otras estrategias en desarrollo. Sí. Otra línea de investigación Ajá. se centra en crear mecanismos de control Mecanismos de control. para detectar y corregir. Detectar las alucinaciones en tiempo real. Algo así como un corrector ortográfico para IA. Buena analogía. Yeah. Exactamente. Genial. Se están desarrollando algoritmos Ajá. que pueden identificar frases o palabras sospechosas en la transcripción Sospechosas. y alertar al usuario Ya. o incluso corregirlas automáticamente. Suena bastante útil. Sí. ¿Y qué pasa con el uso responsable de Whisper? Buena pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que no se use para fines poco éticos? Esa es una pregunta fundamental. Sí. Es crucial que se establezcan normas Normas. claras para el uso de la IA. De la IA. Especialmente en campos sensibles. Claro.
Como la salud, Sí, la justicia. Claro, no podemos simplemente soltar una herramienta tan poderosa. Sin ningún tipo de control. Exacto. Necesitamos protocolos Protocolos. claros para su utilización, definir responsabilidades. De los usuarios y desarrolladores. Ajá. Y garantizar que se respeten los derechos de las personas. Es decir, un enfoque integral Sí, que claro. combine tecnología, ética y ley. Precisamente, suena complicado. El desarrollo responsable de la IA no es solo una cuestión técnica, Ya veo. sino también social y legal. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer los usuarios para usar Whisper de manera responsable? Lo más importante es ser conscientes de sus limitaciones. Limitación. Whisper puede ser una herramienta increíblemente útil, Sí, pero no es infalible. claro. Siempre debemos verificar la información que genera, Mm. especialmente si se trata de algo importante. Es como con cualquier otra herramienta. Exacto. Hay que usarla con cuidado y sentido común. Exactamente. Yeah. La IA tiene un potencial enorme, Y sí. pero la responsabilidad final de su uso. Ajá. Recae en nosotros los humanos. Un punto muy importante para tener en cuenta. Sí. Y hablando de potencial, Dime. a pesar de sus alucinaciones, Sí. Whisper todavía tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Si se logra controlar el problema de las alucinaciones, Whisper podría revolucionar. Revolución. Visionary. La transcripción automática Wow. y mejorar muchos procesos. Muchos procesos. Imagina la cantidad de tiempo que se podría ahorrar Sí. en transcripciones médicas, Médicas legales. legales, periodísticas. Periodísticas. Susi, sin duda, Sí. el potencial es enorme. Es enorme. Pero primero hay que resolver ese pequeño gran detalle de la precisión. Exacto. Exacto. ¿Es? Y para Pues eso, fundamental. que sigamos investigando, reflexionando sobre el desarrollo responsable de la IA. Un tema apasionante. Que continuaremos explorando en la tercera parte de este deep dive sobre Whisper. Y ya estamos de vuelta en Daily Tech News para la última parte de nuestro deep dive sobre Whisper y sus alucinaciones. Aquí estamos. En las partes anteriores vimos que Whisper a veces inventa la información Ajá. y que esto es especialmente preocupante en campos como la salud o la justicia. Exacto. Una transcripción errónea en esos ámbitos Sí, podría tener consecuencias muy serias. muy seria. Desde un diagnóstico médico equivocado hasta una sentencia judicial injusta. Y hablando de justicia, Sí. me pregunto, ¿qué implicaciones legales podría tener el uso de una herramienta como Whisper, Claro. que a veces se inventa la información? Es una pregunta muy interesante. Imagina un juicio donde se usa Whisper para transcribir un testimonio Ajá. y la IA introduce una frase Sí. que cambia completamente el sentido de lo que dijo el testigo. Sería un caos total. ¿Podría considerarse eso una manipulación de pruebas? Es un terreno legal complejo. Pero sin duda podría haber argumentos para ello. Argumentos. Si se demuestra que la IA alteró el testimonio de forma intencional, podría haber consecuencias legales Consecuencias legales. para quienes lo utilizaron. Claro. Sí. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. Dime. ¿Quién serían responsables si Whisper comete un error grave? ¿Los desarrolladores de la IA? ¿Los usuarios que la utilizan? Es un debate que está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Algunos argumentan que los desarrolladores deberían ser responsables Responsable. de los daños causados por sus creaciones, Ya. mientras que otros creen que la responsabilidad recae en quien la utiliza, Claro. como con cualquier otra herramienta. Es un tema complejo, sin duda. Sí. Pero volviendo a las soluciones, Sí. ¿qué medidas se pueden tomar para asegurar que Whisper se use de forma responsable? Buena pregunta. Al menos hasta que se solucione el problema de las alucinaciones. Además de los avances en algoritmos que ya mencionamos, es fundamental que haya una regulación clara Regulación. sobre el uso de la IA en áreas sensibles, Claro. como la salud o la justicia. Sí. No podemos dejar todo en manos de la tecnología. Es decir, se necesita un marco legal Sí. que establezca límites y responsabilidades. Exactamente. Exacto. Necesitamos protocolos claros para la utilización de la IA, Ajá. definir las responsabilidades de los usuarios y desarrolladores, Sí. y por supuesto garantizar que se respeten los derechos de las personas. Un enfoque integral que combine la tecnología con la ética y la ley. Precisamente. Muy bien. El desarrollo responsable de la IA requiere un esfuerzo conjunto Esfuerzo conjunto. de científicos, legisladores y la sociedad en general.
Y mucha, mucha prudencia. Desde luego. Como hemos visto con Whisper, la IA tiene un potencial enorme, Sí. pero también riesgos que no podemos ignorar. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es fundamental que seamos conscientes de las limitaciones de la IA Claro. y que la utilicemos de forma responsable, siempre poniendo en primer lugar el bienestar de las personas. Un mensaje crucial para cerrar nuestro deep dive sobre Whisper. Totalmente. La IA avanza a pasos agigantados, Sí, que avanza. pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se use para el bien común. Exacto. Y para seguir explorando estos temas tan fascinantes, Sí. los invitamos a visitar fernandojuca.com, la fuente de nuestra información de hoy. Muy interesante. Hasta la próxima, amigos de Daily Tech News. Adiós. Recuerden, Ah, la tecnología es una herramienta poderosa, sí. pero la sabiduría para usarla está en nuestras manos.